oír la palabra de Dios, que es lo más importante, es lo más importante de nuestra reunión, la palabra de Dios. Y espero que cada uno de ustedes esté muy listo, muy preparado para este momento. Pero antes de que los jóvenes pasen a su clase, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a los que están aquí en este lugar? Sean todos bienvenidos. Vamos a oír la palabra de Dios. Pónganse cómodos. Qué bueno es el Señor, la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor. Muy bien. Pueden tomar sus lugares. Vamos a estar muy atentos y con mucha atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Que podamos percibir la palabra de Dios de una manera muy especial en esta noche. Y estamos estudiando el libro de los Romanos. ¿Se recuerdan ustedes? No se les ha olvidado, ¿verdad? Estamos con el libro de Romanos y estamos en el capítulo 5 del libro de los Romanos. Para aquellos que han seguido estas enseñanzas, estamos en el capítulo 5 y estuvimos hablando del versículo 1 al versículo 11, ¿se recuerdan? Acerca de Cristo como nuestra justicia y Adán como nuestro pecado y muerte. Por eso es que cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de algo glorioso que Dios hizo, que debe de ser muy valorado por los que aman a Cristo. Gloria al Señor. Vamos entonces a abrir la Biblia en el capítulo 5 del libro de los Romanos y vamos a leer el versículo 12 para continuar con esta enseñanza. Si ustedes quieren seguir la secuencia, pues creo que tenemos en nuestra página allí archivados las enseñanzas anteriores, que le pueden servir de mucho para que vayamos todos juntos con esta enseñanza. Versículo 12 dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta descripción está en el capítulo 3 del libro de Génesis, para ustedes que quieran ver lo que sucedió con este acontecimiento cuando el hombre pecó contra Dios. Y aquí, no se trata de un pecado en particular, sino de una propensión. ¿Sabe lo que realmente significa la palabra propensión? Significa inclinación o disposición natural hacia una cosa. Pudiéramos decir que no es en sí, o no se trata de un pecado en particular, sino de una propensión, de algo que tenemos nosotros dentro. Es una inclinación. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo para que ustedes me sigan con mucho cuidado. Es una inclinación o una disposición natural que nosotros tenemos hacia el pecado. Es algo que tenemos nosotros inherente al pecado, que entró al género humano.
es lo que está diciendo el apóstol en esta porción de Romanos 5:12. Y los hombres, dice la Biblia, se convirtieron en pecadores por naturaleza. ¿Y qué es lo que sucedió? Que así Adán transmitió a todos los descendientes esa naturaleza pecaminosa que llegó a tomar posesión a causa del primer acto de desobediencia que está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos hasta ahí bien, ¿verdad? Estamos bien cuidadosos. Y esa naturaleza de la que nosotros fuimos o nos posesionamos por causa del pecado, está presente desde el momento de nuestra concepción. Fíjese lo que decía el salmista acerca de esto en el Salmo 51 y el versículo 5. Fíjese qué importante es mirar esto de la forma en que la Biblia lo enseña, de la forma en que la Biblia lo presenta. Dice: he aquí que en maldad he sido formado, decía el salmista. En maldad he sido formado y en pecado, o sea, fíjese usted que desde la concepción ya está ahí el pecado en cada uno de los hombres, y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Quiere decir entonces que no se trata de un pecado en particular, sino de una propensión, de algo que nosotros adquirimos por naturaleza y tenemos esa inclinación natural. No es normal, o sea, no es algo que está fuera de nuestras capacidades para entenderlo. La tendencia al pecado es algo que es una inclinación y una disposición natural que nosotros ya tenemos. Simple y sencillamente fuimos nosotros ya desde nuestra concepción, nacimos desde nuestra concepción, tenemos ya esa naturaleza presente desde ese momento. Y esto, que sucedió por causa del pecado, hizo imposible que el hombre pudiera vivir de tal modo que pudiera agradar a Dios. Eso es justamente, y es ahí justamente donde está la importancia de lo que significa el servicio a nuestro Dios. Aquí es donde estriba lo que es el verdadero evangelio, lo que significa las buenas nuevas para nosotros. En 1 Juan 3:8 dice el apóstol Juan: el que practica el pecado es, lo dice muy derecho, ¿verdad? El apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, no necesariamente desde el principio, sino pudiéramos decir que esa naturaleza la traemos nosotros desde que iniciamos nuestra vida, desde el principio, desde nuestra concepción. Y eso es una inclinación normal, natural. Usted el pecado no necesita sufrir mucho para hallarlo, ese le llega solito, y si usted no está preparado, véngase para acá y lo recibe en su vida y en su corazón. Por eso es que para esto, dice la parte final de esa porción, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra, escuche usted, la obra del diablo que está en nuestra naturaleza. Digo, este es un misterio muy importante que todos los hijos de Dios tienen que entenderlo muy, pero muy bien. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esa naturaleza del diablo que nosotros la recibimos por herencia, no porque quisiéramos, sino que la recibimos por herencia. Y pudiéramos decir que el enemigo o el diablo es el padre del pecado, y con el pecado de Adán toda la humanidad pecó. Pudiéramos decir que en nuestros lomos está el pecado, porque el pecado transformó nuestra naturaleza interior. Escuche esto porque es importantísimo. El pecado transformó nuestra naturaleza interior y trajo muerte espiritual, trajo depravación,
trajo todo aquello que es contra Dios, y por eso es que luchamos tanto para servir a Dios. Por eso es que batallamos para poder recibir la palabra de Dios, para comenzar a practicar la Biblia. Tenemos que luchar de una forma tremenda, de una forma intensa todos los días de nuestras vidas. Por eso es que nosotros estamos en una lucha espiritual en la que estamos deseando renunciar al pecado y dejar que comience la naturaleza de Jesús a deshacer la naturaleza de pecado que tenemos nosotros. Por eso es que cuando la Biblia dice que Cristo está siendo formado en nosotros, quiere decir que estamos adquiriendo la naturaleza divina. Todos aquellos que amamos a Jesús estamos siendo transformados, estamos en un proceso de transformación para poder sacar lo espiritual que Dios quiere plantar en nuestros corazones. Necesitamos luchar arduamente y no dejarnos, y no dejar que nos domine el desaliento, que nos domine lo contrario, sino que cuando recibimos la palabra de Dios comienza un gran proceso, un proceso glorioso, espiritual, divino, que Dios está haciendo. Por eso es que la Biblia lo declara claramente. Si alguno ya está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es un desarrollo espiritual que se está llevando a cabo. Estamos siendo transformados. Y en esa transformación nosotros nos estamos pareciendo más a Jesús todos los días. Mientras nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que nuestra naturaleza interior trajo esa muerte espiritual, esa depravación, esa desobediencia en contra de Dios. Y esa naturaleza pecaminosa la heredaríamos también nosotros a través de nuestra vía genética, la heredaríamos. Y a su vez, muerte, o sea, separación de Dios inmediatamente, porque nosotros lo traemos en nuestra genética, en nuestros genes. Allí viene ya el pecado, o sea, nosotros desde el día que nacimos ya tremendos. No se recuerda usted cómo estaba chiquito, que le querían dar algo y luego usted lo aventaba y no lo quería. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió el niño eso? Es que no lo aprendió, lo trae en su genética, lo trae en sus genes, lo trae en su naturaleza. Y por eso es que esta separación de Dios es la que causó precisamente el pecado. Y ahora, para reconciliarnos con Dios, óigame bien, se necesita entonces entrar en un proceso de renovación para poder lograr. Vamos a definir lo que es esto en tres manifestaciones, la muerte, que tiene que ver, o en tres formas de poder entenderlo. Número uno, muerte espiritual. Escuche esto, que es la separación de Dios. O sea, perdimos desde el día en que nosotros pecamos contra Dios, perdimos ¿qué? Comunión con Dios, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. O sea, el pecado nos aparta de Dios. Por eso cuando el hombre peca contra Dios, Dios se aparta de la vida de la persona, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Estamos luchando para poder agradar a Cristo y estamos cada día buscando la manera de renovarnos y de hacer que la naturaleza de Jesús crezca en nosotros. ¿Qué es la muerte espiritual? Decía, es la separación de Dios y de su comunión con Él. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Fíjese usted cómo lo describe la Biblia, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese usted la separación, la muerte espiritual es la separación de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, esto está hablándole a los redimidos, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nosotros entramos en una nueva etapa. Ya no somos del mundo, ya no somos como los del mundo.
tiene usted que entender esto, hijo de Dios, que usted ya no es del mundo, usted ya no debe de actuar como los del mundo, usted es diferente, a usted lo redimió Jesús, a usted lo redimió Cristo, la sangre de Cristo hizo la diferencia en su vida y en su corazón, ya no somos iguales. Número 2, la muerte física también entró cuando entró el pecado. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Podríamos decir que esta muerte es una regla general para toda la humanidad. Desde el momento en que entró el pecado al hombre, ¿qué es lo que entró? Entró el desgaste físico. Y cuando comenzó a entrar esta muerte física en el hombre, ya cada día es más y más y más corta su vida a través de los tiempos. Imagínese usted, hubo en la Biblia un hombre que vivió 929 años, pero si usted lee acerca de esa genealogía, vivían 700, 800, 500, y cada vez que usted va viendo la genealogía, usted va mirando el desgaste que está viendo la humanidad, y cada vez es más corta la vida física sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y número 3 es la muerte eterna, llamada también en la Biblia, en la palabra de Dios, la muerte segunda. Esto es algo que tenemos que entenderlo, que incluye no solamente, escuche usted, en esta muerte, no solamente incluye la separación de Dios, sino que también dice la Biblia que hay tormento eterno en el lago de fuego, según lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, donde nosotros podemos darnos cuenta de que hay aquí lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. En Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escuche usted. Y el mar entregó los muertos, o sea, los del Titanic salieron. Y había allí en él muerte. Fíjese usted, esto es algo interesante. Y había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte eterna. Es una eterna separación de Dios. Y por eso le recalcaba, no solamente es una separación eterna de Dios, sino que también incluye un tormento eterno. Por eso es que nosotros tenemos que entender que si servimos a Dios, tenemos que darnos cuenta lo que la Biblia enseña acerca de esto. Aunque todos los hombres, versículo 13, donde estamos del libro de los Romanos, cuando dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aunque todos los hombres se tenían en consideración de pecadores, la razón es porque no había una lista explícita, o sea, Dios no había todavía establecido algo explícito, mandatos o mandamientos o prohibiciones, o sea, no existía un registro explícito, estricto de los puntos específicos para que el hombre pudiera entender la transgresión y que pudiera entender el pecado. Con esto quiero que ustedes estén muy atentos en esto. O sea, Pablo está diciendo que donde no hay ley, el hombre no puede ser juzgado por esa ley. ¿Qué es lo que sucede con esto? Habla justamente del periodo desde Adán hasta Moisés.
Síganme con mucho cuidado aquí porque esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender. Habla del periodo de Adán hasta Moisés, cuando Dios todavía no había dado la ley a Moisés o la ley mosaica. Y aquí inicia el cambio en la posición del pecador, o sea, en la forma de visualizar al pecador. Cuando no existía la ley, no había manera de juzgar al hombre. Y por eso es que cuando inicia esta etapa o el traslado de un estado de alineación, cuando comienza Dios a darles la ley, a un perdón y a una relación correcta con Él. Por eso es que Dios estableció la ley, porque quería a través de esta manera, a través de este sistema, comenzar a establecer un estado de alineación para el hombre. Pudiéramos decir que aquí comenzaba una alineación con la intención y con el deseo de darle perdón al hombre y que el hombre pudiera tener una relación correcta con Dios. Y esta es la esencia justamente de lo que ahora nosotros tenemos en el Evangelio. Esta es la esencia de lo que ahora nosotros estamos entendiendo y conociendo. Desde el tiempo de Adán hasta Moisés no existía la ley, no había mandamientos, no había una forma explícita en la que el hombre entendiera que estaba haciendo transgresión contra Dios, que estaba pecando contra Dios. Por eso es que en el versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí: no obstante, aún sin la ley, la muerte fue universal. No había excepción de personas. Todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, fueron sujetos a muerte. Y esto a causa de su propia naturaleza pecaminosa, heredada, porque de todas maneras pecaron de alguna manera contra la santidad de Dios. Y esto lo podemos ver nosotros registrado en la Biblia de una forma tan clara y tan específica. Por ejemplo, lo que sucedió en el tiempo de Noé. ¿Qué sucedió en el tiempo de Noé? Pecaron contra Dios. Aún no existía la ley, pero Dios juzgó el pecado de la generación de Noé sin que existiera la ley. Juzgó también a las ciudades de Sodoma y Gomorra por su depravación. Y también Dios envió juicio, aunque no existiera la ley y aunque estuvieran sin ley, pero dentro de su herencia, de su naturaleza pecaminosa, Dios sabe cómo tratar con cada uno. A lo mejor no existía la ley, pero también tenemos nosotros la naturaleza espiritual que nos enseña el bien y el mal. Por eso es que cuando Noé predicaba, el pregonero de justicia hablaba, ahí estaba la voz de Dios hablando a las conciencias, aunque no estuviera los 10 mandamientos ahí, aunque no estuviera la ley de Moisés, pero había alguien que les estaba diciendo lo que iba a suceder y que deberían de prevenirse y cuidarse y guardarse y entender que la naturaleza del pecado el hombre la heredó desde el día que pecó contra Dios en su primera desobediencia, en este caso Adán. O sea, como en el tiempo de pecaron contra Dios sin haber tenido la ley, pero dice en Romanos 2:12 que los que sin ley pecaron, escuche usted, hablando de esa etapa de Adán hasta Moisés, los que pecaron sin ley, ¿qué es lo que dice allí el apóstol Pablo? Sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado porque la ley, o sea, porque por la ley serán juzgados. O sea, los que pecaron sin ley, Dios de todas maneras los va a juzgar, sin importar. Porque los que sin ley pecaron, dice el apóstol, también así sin ley perecerán. En el versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
dando testimonio su conciencia. Escuche usted, a lo mejor no estaban los mandamientos, no estaba la ley escrita, pero Dios sabe cómo tratar con los corazones. ¿Lo notó usted ahí en el versículo 15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Hay algo dentro de nosotros que nos enseña que aunque no conociéramos a Dios, sabíamos que estábamos mal. Antes de usted conocer a Dios, usted había muchas cosas de las que no se le tenía que decir que eran malas. Por ejemplo, ¿por qué se esconde para robar? Si es malo. Si no es malo, si no fuera malo, entonces no se escondiera. Ahí usted no, aunque ignore la palabra de Dios, aunque no tenga conocimiento de la Biblia, entiende perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Eso es a lo que se refiere el apóstol. No obstante, aún sin la ley, la muerte, decíamos, pasó a todos los hombres. Cuando dice el apóstol aquí, en el versículo 15, murieron los muchos, hablando de esta forma en la que Dios sabe juzgar, acusándoles y dando testimonio de sus conciencias, defendiéndoles sus razonamientos. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el don no fue como fue la transgresión, dice el versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Cuando dice murieron los muchos, estos deben ser los descendientes de Adán, naturalmente, estamos hablando de ellos. Pero la frase mucho más es un acto singular de redención de Cristo, o sea, fue mayor el acto de redención de Jesús que el acto de condenación de Adán. No les di el versículo anterior, ¿verdad? Que estuve leyendo. Es Romanos 3. No. Romanos 3. No, 2:15, perdón. Para que vayan conmigo. ¿Okay? O sea, lo que está diciendo el apóstol aquí en esta porción, la frase mucho más está hablando de un acto singular de Cristo, que es más fuerte, más poderoso, más sobreabundante o más poderoso que la condenación que entró por Adán. Por eso apareció Cristo para deshacer esa obra en nuestras vidas, que es mayor y que es poderosa y que es mucho más abundante de aquel, más abundante de aquel que por el uno que murieron todos. Yo siempre creo que es más poderosa la vida que la muerte, y esa es la razón por la que creo que el don y la gracia de Jesús son más poderosos que la muerte y que el pecado. La muerte y el pecado no pueden ser dominados si no existe algo más fuerte y más poderoso que Él. Por eso cuando un hombre se entrega a Cristo, cuando una mujer se entrega a Jesús, puede realmente dominar esa naturaleza pecaminosa, porque hay algo más poderoso en Él que le da la fortaleza y el poder para poder dominar y vencer la naturaleza que usted tiene como hombre. El mayor enemigo que nosotros tenemos para servir a Jesús no es ni su vecino, ni la persona que está a su lado, ni su esposa, ni su esposo, ni su vecino. El enemigo más poderoso que tenemos para servir a Dios es nuestra propia naturaleza de pecado. Es ahí donde está la verdadera lucha de todos los hijos de Dios. Versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, o sea, la salvación que es por la gracia, llegó bajo el veredicto divino de culpabilidad. O sea, pudiéramos decir que es todo lo opuesto a lo que nosotros somos. Todo lo opuesto a lo que es la justificación. El don que Dios vino a traer es el don
de salvación, el don de la gracia de Dios que sobrepuja cualquier situación, cualquier pecado, cualquier transgresión, cualquier situación que venga en contra de nosotros. Muchas transgresiones. Adán trajo condenación a los hombres por medio de una sola ofensa en su acto de desobediencia. Por otro lado, Cristo libra a los elegidos de la condenación, y esa debe de ser nuestra experiencia en la salvación. Esa debe de ser la experiencia en lo que nosotros estamos desarrollando, que es una experiencia de salvación que fue generada por múltiples ofensas. Mientras más nosotros entendemos la Biblia, entre más nosotros entendemos la palabra de Dios, más vamos metiéndonos en ese ambiente espiritual donde vamos descubriendo que hay cosas que tenemos que cambiar. Las transgresiones no las podemos mirar mientras estemos en la desobediencia. El pecado no lo podemos visualizar, no lo podemos entender hasta que llega la palabra de Dios y descubre ese pecado que hay en nosotros. ¿Sabía usted que la Biblia descubre el pecado que hay en nosotros? Y a veces cuando nosotros pecamos contra Dios, sentimos la pena y la vergüenza terrible de haber ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la palabra en nuestras vidas, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, Cristo descubre el pecado que hay en nosotros. Y todos los que aman a Dios no van a poder vivir con el pecado, o sea, no pueden ni siquiera relacionarse con Él. El que realmente es salvo no se puede relacionar con el pecado. El que ha obtenido la salvación en sus vidas no puede tener comunión con las tinieblas, porque está en la luz de Dios y la luz en las tinieblas resplandece. Es imposible que haya tinieblas en aquellos que fueron iluminados por el conocimiento y por la salvación, por todo lo que hemos adquirido, por la palabra que vive y permanece para siempre. Es imposible. No se puede vivir en dos lugares. No podemos servir a dos señores, porque con uno va a quedar mal. Tenemos que determinarnos a darle a Cristo nuestro servicio, nuestro corazón enteramente, sin reservas, darle lo mejor de nuestras vidas, porque si no lo hacemos, estamos arriesgándonos demasiado. Es mucho el riesgo que estamos corriendo si no nos entregamos enteramente a Él. Existe un riesgo allí que no debe de existir en todos aquellos que aman a Dios. Eche afuera todo riesgo y entréguele su vida a Cristo con todo su corazón. Dele lo mejor de su vida y sírvale con todo su corazón. Nunca se va a arrepentir de él. Gloria al Señor. Versículo 17. Dice que, pues si por la transgresión de uno solo, muy rápido porque son muy similares todos estos versículos, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Dice que el reino de la muerte, o sea, el pecado de Adán trajo, óigame bien, mortandad universal. Todo lo contrario al resultado que esperaba de su acción. ¿Qué es lo que Adán esperaba con su acción? ¿Se recuerdan ustedes? Él recibió todo lo contrario. Recibió todo lo contrario. Eso lo pueden ustedes ver en Génesis 3:5. Vea usted que recibió lo contrario creyendo a la promesa de Satanás. Él dijo que iban a vivir y que iban a ser como dioses. No morirás, le dice. ¿Cómo dice Génesis 3:5? No vas a morir, antes al contrario, van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo que recibió? Todo lo contrario. Sin embargo, el sacrificio de Cristo trajo salvación a todos aquellos que creen.
¿Ve usted la controversia o la contrariedad de lo que existe en la promesa que Satanás le hizo al hombre? ¿Y ve usted lo contrario a lo que Jesús en sus promesas nos hace a nosotros? Al hombre le resultó lo contrario de lo que era la promesa. A nosotros, en el sacrificio de Jesús, nos trajo salvación si nosotros nos atrevemos a creerle a Él. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos realmente diciendo que le estamos dando servicio a Dios creemos en Él? Las promesas que Jesús hizo son promesas reales y verdaderas, no son falsas. Él prometió que vendría por nosotros, Él prometió vida eterna, Él prometió que sería lo mejor para nosotros, pero la pregunta es, ¿cuántos creen en las promesas de Dios? Reinarán en vida, dice esta porción de Romanos 5:17. A diferencia del acto de Adán, el acto de Cristo ha cumplido, escuche esto, y cumplirá todo lo que Él se ha propuesto lograr con su plan de salvación. A diferencia de las promesas que el enemigo hizo. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 5, dice: a nosotros, estando muertos en delitos y pecados que hizo Dios, nos dio vida. Escuche usted, aquí es donde resulta que la naturaleza de la que nosotros estamos siendo participantes, de la naturaleza que recibimos de muerte y de pecado, por fin, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Mucho más que ninguna otra cosa, una persona que está en muerte espiritual necesita urgentemente ser vivificada por Dios. Es lo más importante que ninguna otra cosa. Antes de buscar cualquier otra cosa, el hombre tiene que buscar primeramente, buscar la manera de que la muerte espiritual que hay en usted sea cambiada por la vida de Jesús. Por eso dice la Biblia, buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primeramente la relación con Dios, busca primeramente la vivificación de tu espíritu muerto para que puedas tener la vida de Jesús en tu vida, y después todo lo demás Dios te lo va a ir añadiendo a tu vida. Todo lo demás. La salvación espiritual trae vida espiritual a los muertos. Y como dice por ahí, no son muertos los que descienden a la tumba fría, sino los que tienen el alma muerta y todavía andan caminando. Escuche esto, es algo importante que nosotros tenemos que entender, que la salvación trae vida espiritual a los que estábamos muertos o a los muertos. El poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida está en el Evangelio, está en la palabra de Dios, porque dijo Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, trae vida para nosotros la palabra de Dios, nos levanta del estado de muerte en el que nos encontramos. Por eso este poder que levanta a los creyentes es el poder de la salvación. Aquí está el poder de Dios para salud a todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. Y nos da el dominio sobrenatural, donde solo Dios reina, porque estamos metiéndonos, estamos adentrándonos, óigame bien, en el campo espiritual donde están las bendiciones y la herencia que Dios quiere darle a los creyentes que aman a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Dios nos da ese poder sobrenatural para poder entrar a ese ambiente espiritual en el que Él vive. Por eso es que muchos
no nos entienden porque nosotros entramos en un ambiente espiritual donde Dios reina. Dios mismo está reinando en ese ambiente espiritual y a nosotros nos da la gracia, nos da, óigame bien, el poder, la autoridad de poder tener esa comunión con Él. Y cuando esto sucede, comenzamos a entrar al ambiente espiritual en el que Dios reina. Así de poderosa es la relación que usted puede tener con Dios. Así de poderosa, créalo en esta noche. Así de poderosa es la relación que usted puede desarrollar para servirle a Cristo. Tener una plena comunión con Él. Entrar en el ambiente espiritual en el que Él vive y entrar en ese ambiente sobrenatural donde están las bendiciones, donde están las promesas, donde está nuestra resurrección, donde está nuestra estadía eterna, donde está el reino de los cielos, donde está todo lo que estamos esperando. Pero si no puede visualizar más allá del cielito este, es muy difícil que tenga una visión de lo que hay en el reino de Dios. El reino de Dios puede estar velado para muchos. Y sí, están haciendo el esfuerzo, están luchando, están queriendo, pero no están lográndolo. Tienen que lograrlo todos. Todos tienen que lograrlo. Ay, Dios mío, ayúdanos. Bendito el Señor. Allí es donde están las bendiciones y la herencia de los creyentes. Todos los que aman a Dios. Y precisamente es aquí donde nosotros disfrutamos de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Señor de gloria, al que amamos. En el versículo 19 del libro de los Romanos, capítulo 5, Pablo resume su argumento sobre la supremacía generalizada de lo que es la situación del hombre. El solo, pudiéramos decir, de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres. Y no solo eso, sino también siendo culpables todos, absolutamente todos, del acto de pecado de Adán. Del acto de pecado en el que él cayó para desobediencia. Esto surge de un descuido que tuvo el hombre. Y la razón por la que vino este descuido es porque no escuchó a Dios. Y esto fue lo que principió, pudiéramos decir, fue el principio del pecado de Adán. ¿Qué fue lo que sucedió? Por lo cual fue la razón por la que vino este pecado, porque no escuchó a Dios y dudó y comenzó a darse cuenta o comenzó a caer en esta duda hasta que llegó el momento en que entró en el acto del pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando sucede en este principio del pecado de Adán? Que él dudó y antes de desobedecer, cuando hay pecado, es porque hay un acto de duda en la vida y en el corazón del hombre. Sin embargo, la obediencia de Cristo no solo incluyó su muerte en la cruz, sino que también su vida santa de obediencia, que esto es lo más importante. Él dijo en Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, o sea, Él venía a entregarse para poder librarnos del pecado en el que nosotros habíamos caído. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador, a todo aquel que cree en Él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. Por eso es que la Biblia dice claramente que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, porque en la carne es donde está nuestra muerte y el pecado. Dios nos redime, Dios nos limpia, Dios nos purifica, pero jamás, jamás de los jamases va a restaurar la carne. Nunca.
Por eso es que Cristo es nuestra justicia. Adán, o sea, tóquese usted solito, diga, Adán es pecado y muerte. Adán es pecado y muerte. El pecador que hoy se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia, librándolo de la condenación. Y ahí viene la transformación del pecador como resultado de la redención que hizo Jesús por nosotros. Dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de esta manera, Juan 5, 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra, esto es algo importante que nosotros tenemos que aprender, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado que ha habido un traslado, ha pasado de muerte a vida. Por eso es que Cristo es nuestra vida y Adán es muerte y pecado. Por eso nosotros no debemos de tener confianza en la carne, no confíe en la carne, no confíe en sus emociones, no confíe, porque en la carne está, decíamos ahorita, que es lo que decía yo, es donde está la genética, en la genética del pecado, ahí viene en la carne. Y la Biblia dice que no se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco puede. O sea, usted no espere que la carne se sujete a Dios. Nunca se va a sujetar. Porque la intención de la carne, que es, dice el apóstol, enemistad contra Dios. Usted siempre va a tener que pelear con eso, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pasiones, con su desenfreno que hay en usted. ¿Usted tiene ese desenfreno? Usted, yo también lo tengo. Yo no soy menos que usted, yo también vivo ese estilo de vida, yo también siento eso, yo también tengo que luchar contra eso. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que va a haber siempre una oposición en la carne. ¿Qué es lo más común? El desaliento, los deseos de no seguir adelante, preferir a otros lugares que ir a oír la palabra de Dios. Está más nice en otro lado que ir a oír la Biblia. Allá está más divertido, allá hay algo, ¿sí me entiende? Hay placeres, hay diversión, pero todo hijo de Dios tiene que aprender a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere darle rienda suelta a lo que usted siente en su vida, o entregarse a Jesús y dejar que Él domine esa naturaleza de pecado que hay en nosotros. Gloria al Señor. En el versículo 20, de donde estamos, del libro de Romanos, capítulo 5, dice de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche esto: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol aquí. Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios. Más tarde vemos por la Biblia, la palabra de Dios, que vino Cristo para cumplir todos esos sacrificios, todos esos ritos que simbolizaban a Cristo. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, a una raza perdida, una oportunidad para ser liberada de la culpa del pecado. Escuche esto, porque es una oportunidad que Dios le está dando a la raza humana, y esa oportunidad se va a terminar. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa nunca. O sea, usted nunca va a ser librado de esa naturaleza pecaminosa.
porque la vamos a tener hasta que nosotros muramos o hasta que Cristo transforme nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Pero miramos que en esta etapa en la que nosotros estamos viviendo, Dios le está dando una oportunidad a la raza humana. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés. Y estamos hablando probablemente de milenios más tarde. Y nos reveló lo que Dios exige desde el primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán, lo que Pablo aclara aquí, donde estamos leyendo. La ley fue dada al hombre no para rescatarlo, ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Eso es lo que está Pablo diciendo. Se lo voy a volver a repetir despacito. Que la ley fue dada al hombre no para rescatarlo, no para salvarlo, no para santificarlo, no para redimirlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó las transgresiones en el hombre, ¿qué significa esto? Que cuando Dios estableció la ley, resaltó el pecado en el hombre. Es como cuando usted está en un cuarto oscuro y se prende la luz y se ve, ay, nomás todos desgreñados. Eso fue lo que hizo la ley. ¿Qué hizo? Descubrió las transgresiones del hombre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es como un espejo donde se puede ver. Multiplicó las transgresiones, o sea, resaltó el pecado. Acuérdese que no había ley, pero cuando se establece la ley, se les enseña un sistema para que se purificaran. Y la intención era iniciar con la ley para terminar con la redención que es en Cristo. Y cuando aparece la ley, resaltó las transgresiones. Ah, caray, yo no sabía. Es como, por ejemplo, usted se va por la calle y se lleva altos y luces y todo, y alguien dice, oye, te estás llevando las luces. ¿A poco no sabía? Es lo mismo que le pasó al hombre cuando apareció la ley. Resaltó las transgresiones. Ahora, entonces, la gracia de Dios fue multiplicada aún más para salvación. Escuche usted, pudiéramos decir que la gracia que es para salvación se fue más arriba todavía de la ley. Imagínese usted lo que con razón Pablo decía esto tan interesante. Dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud tan grande? Yo no me imagino cómo Pablo lo expresaba, cómo lo diría, cómo lo predicaría, pero decía, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud tan grande? O sea, una oportunidad tan grande que tenemos. Porque con el sacrificio de Jesús, pudiéramos decir que de este modo fue que nos hizo más conscientes a los hombres de su propia pecaminosidad. O sea, el sacrificio de Jesús resalta no solamente los pecados de la carne como lo hizo la ley, sino que el sacrificio de Jesús resalta los pecados de la mente y de las pasiones y del hombre interior. O sea que la gracia de Dios nos traspasó hasta lo más profundo de nuestro ser y ahora nos descubre hasta los pensamientos. Imagínese usted. Por eso es que pudiéramos decir que fue más sobresaliente la gracia. O sea, la gracia de Dios sobrepasó lo que la ley descubrió, o las transgresiones que descubrió la ley. La gracia de Jesús se fue más allá y estamos al descubierto delante de Dios. No tenemos escapatoria.
¿Cómo vamos a escaparnos si despreciamos la sangre de Jesús? ¿Cómo vamos a nosotros a enfrentarnos con un Dios al que no le obedecimos, no le respetamos, no le amamos, no le dimos su debido, podría decir, su debido servicio a Él? No nos interesó amarle y servirle a Él. ¿Cómo escaparemos? No hay manera de poder escaparnos delante de Dios. Qué gran oportunidad tenemos en este tiempo, porque estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesús vino y pagó el precio para que nosotros pudiéramos adquirir salvación gratuitamente. O sea, la gracia de Dios es suficiente, y que es como un río que inunda las marcas del pecado que hay en nosotros y las destruye, las deshace, termina con ellas. Y Dios está haciendo algo precioso con nosotros, está haciendo una limpieza profunda, espiritual, que va hasta más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, que entra hasta lo más profundo del hombre y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. No hay manera de escaparnos. No hay manera y no hay manera. Por eso esta gracia que nosotros ahora tenemos, que borra las marcas del pecado, que nos inunda para que por nosotros podamos servirle a Dios, es como un ayo, como un tutor que nos conduce a Cristo. Por eso es que la ley es un proceso de visión, mientras que la gracia es una multiplicación de lo que es ese proceso de la visión que Dios tenía cuando dio la ley de Moisés. Dios le dio la ley de Moisés a los israelitas con la visión de redención eterna para todos. Ese era el plan de Dios. Y ese plan ahora está funcionando en este tiempo, en este día, en este momento. Yo le quiero decir, vamos a aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando. Es la última oportunidad que tenemos. Bendito sea su nombre. Vamos a aprovecharla. No vamos a poder escapar si no aprovechamos esta gran oportunidad que Cristo nos está dando en este tiempo. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos un poco la salud tan grande de Cristo que Él vino a ofrecernos? ¿Cómo? No hay manera de escapar. Por eso en esta tarde vamos a decirle al Señor: Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir. Suceda lo que suceda, nunca me voy a apartar de tu mano de poder, no me voy a apartar de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, porque es ahí donde está la victoria para mi vida. Solamente allí está la victoria para nuestras vidas. Pónganse de pie en esta tarde. Démosle gracias a Dios en este día por la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí en este lugar, en esta tarde. Para mí es un gran honor poder hacer la obra de Dios. Yo me siento contento y agradecido con eso. Y hoy quiero agradecerle que hasta aquí, que hasta este día Él nos haya ayudado, nos haya fortalecido. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ha sostenido, nos ha dado fuerzas para poder servirle. Quizás no como quisiéramos, pero estamos esforzándonos para servir. Estamos haciendo el esfuerzo de agradarle a Él. Si a usted no le interesara, no estuviera aquí en este lugar. Si usted no tuviera interés de servir a Jesús, pues no estuviera aquí, pero usted al estar aquí está diciendo: yo quiero servir a Cristo, yo quiero servirle a Él, quiero entregarme a Él, quiero darle mi vida a Él. ¿Qué le parece si hacemos una oración de agradecimiento a Dios? ¿Y por qué no hacemos un compromiso con Él de decirle: Señor, voy a aprovechar esta oportunidad que me das? Voy a aprovechar esta oportunidad, esta última oportunidad
vida que nos estás dando.